Hola, yo soy la psicóloga Gabriela Merino y el tema del que vengo a platicarles hoy es sumamente importante e interesante. Y vengo a platicarles de la relación entre las heridas de la infancia y la depresión. Todo esto se originó a raíz de una entrevista en un programa de televisión al que fui y bueno, ya sabes que son poquitos minutos, pero muchos seguidores, pacientes y audiencia del programa me mandaron mensajitos por el WhatsApp, por el Facebook y me di cuenta que se quedaron con muchas dudas y con mucho interés en el tema. Entonces, tomé nota de las principales preguntas y quisiera ir explicándoles el tema un poquito más a profundidad. Muy bien. Entonces, primero vamos a ver propiamente qué son las heridas de la infancia. Y bueno, las heridas de la infancia son como tal situaciones traumáticas que se generaron en los primeros 7 años de vida del individuo y que marcaron nuestras creencias acerca de nosotros mismos, de nuestras capacidades, acerca del mundo y acerca de las demás personas. Por lo tanto, van a marcar los resultados que tenemos en la vida adulta, tanto en las relaciones de pareja, de amistad, laborales, como en nuestro desempeño y en el logro de nuestras metas. Por eso es sumamente importante echarnos un clavado y dar con el origen de muchos de nuestros bloqueos y de nuestros problemas. Ahora, como les decía, esto lo veo súper frecuente en el consultorio, por eso es que he estado tratando este tema. Bueno, para los que no me conocen, yo llevo 20 años trabajando empoderando a grupos. Empecé con grupos de mujeres en cuestiones de empoderamiento femenino, víctimas de violencia de género, víctimas de abuso narcisista, temas de amor propio, de autoestima, dependencias, codependencias y bueno, principalmente mucho trabajo con el amor propio, con el empoderar a las mujeres en recuperar sus herramientas y sus capacidades para enfrentar los retos del día a día. Y bueno, en este caminar fue que di tanto con teorías acerca de las famosas heridas de la infancia, como en la práctica descubrir que había ciertas cosas que estaban bloqueando a las personas y que no tenían que ver con su presente y que había circunstancias que los estaban deprimiendo y tampoco tenían que ver con las experiencias del momento actual. Ahorita lo vamos a ver más a profundidad. Ahora, ¿cuáles son las famosas heridas de la infancia? La herida del abandono, del rechazo, la injusticia, la traición y la humillación. Ahora, en función de la herida que tienes o de las heridas que tienes, porque muchas veces vienen como en racimo, es la manera en la que vas a interpretar el mundo y desde donde te vas a relacionar, ¿verdad? Porque es lo que vas a pensar sobre ti. Ahora es importante saber que todos tenemos al menos alguna, aun cuando vengamos de un entorno funcional, de una familia amorosa. Ajá. ¿Y esto por qué es? Entonces, ¿cómo es que se generan? Como siempre les he contado, sí, sí hay historias de terror en algunas familias, sí hay víctimas de violencia intrafamiliar, sí hay padres, abuelos violentos en el sentido verbal, golpes, abusos, violaciones, insultos, sí, sí es cierto, todo eso es cierto. Pero también hay niños que, aunque estaban en un ambiente funcional, en donde sus papás estaban poniéndole atención a sus necesidades básicas, desde cuidado, alimento, vestido, cobijo, salud emocional, mental, por circunstancias, por ejemplo, de que los papás tenían que salir jornadas largas a trabajar, dejaban a los niños a lo mejor con los abuelitos y esto le generó al niño una herida de abandono.
¿no? El sentirse abandonado, aun cuando en realidad no lo era, porque justo eso estaba buscando su papá o su mamá, no dejarlos abandonados solitos en casa, descuidados, y llevarlos a un lugar donde pudieran tener cubiertas todas sus necesidades, en un lugar seguro, ¿verdad? Pero debemos recordar que en la niñez todavía no se han desarrollado por completo las emociones. ¿En qué sentido? No es que no se hayan desarrollado. Los niños, cuando son pequeños, todavía no identifican qué emoción o qué sentimiento están experimentando. Y también se sienten muy vulnerables. ¿Esto por qué es? Porque imagínate un niño pequeñito, así chiquitito, ¿no? Y que ve a sus papás y a sus cuidadores hacia arriba y los ve enormes. Y aparte reconoce y sabe que necesita de ellos literal para sobrevivir, porque ellos son las personas que le dan alimento, cobijo, vivienda, educación, y que se supone tendrían que protegerlo de los peligros del exterior. Entonces, cuando de alguna manera el niño se siente amenazado en su supervivencia, es muy probable que genere este tipo de traumas por las cosas que está sintiendo desde esa vulnerabilidad, ¿verdad? De sus primeros años de vida. Es por ello que todas las circunstancias las experimentan con mayor intensidad. Por ejemplo, tengo un caso de una paciente que tuvo un entorno familiar amoroso, en donde tenían cubiertas todas sus necesidades, pero se les ocurre a los papás salir de fiesta y dejan dormiditas a las niñas. Tenían dos niñas y las dejan encargadas con una niñera. Y ellos se van a su fiesta, o sea, nada de abandono, nada de descuido, nada por ahí, ¿no? Y resulta que a la niñera en algún momento pues, se le ocurrió salirse a echar novio o quién sabe qué se fue a hacer. Y en eso una de las niñas se despierta y se da cuenta que están solitas, ella y su hermanita. Te estoy hablando de una niña de 5 y una de 4. Y entonces la niña que se despierta, despierta a la otra, la toma de la mano y sienten un temor enorme, se sienten abandonadas, desprotegidas, en peligro, rechazadas, no sé, una gran cantidad de sentimientos que pudieron atravesar en ese momento por el corazoncito de esas niñas, ¿verdad? Entonces toma a su hermanita, se van hacia la puerta. Ella me cuenta que recuerda que hasta pusieron una silla, una sillita que tenían de esas chiquitas para niños, y se suben, abren la puerta y se salen y se van a casa de la vecina, de una vecina que conocían, con la que iban, que luego iban a jugar con sus hijos. Y, pero tenían que atravesar incluso una calle, fíjense. Entonces, ahí se van las dos niñas con su almohadita, con su cobija, atravesando la calle para buscar a la vecina cuando ya venían los papás llegando y las encuentran, ¿no? A las bebés, eran unas bebés. Y bueno, pues obviamente ya se bajan y las llevan a casa y todo, ¿no? Sin embargo, a partir de ahí se le generó a mi paciente un miedo terrible al abandono, fíjense. Y esto desarrolló en ella un montón de conductas compensatorias en su vida adulta, como por ejemplo una gran codependencia, la tendencia a complacer y a obedecer en todo a sus parejas, aún pasando por encima de sus propias necesidades, con tal de no ser abandonada. Fíjense, y fue por una experiencia traumática que duró minutos, que fue circunstancial, en la cual no había ningún abandono real, en la que los papás no tenían la intención de lastimar a los hijos para nada, y sin embargo ocurrió y le ocasionó daños serios a esta niña por el resto de su vida en sus relaciones.
incluso con los hijos, ¿verdad? Porque luego les reclamaba atención y era muy posesiva con los hijos, porque por ese miedo al abandono. Entonces, noten la importancia de cuando estamos teniendo temores que a veces parecieran infundados, que nos llevan a vínculos o a situaciones tóxicas, destructivas, insanas. Es sumamente importante acudir a terapia y echarse un clavado en el interior y ver qué está pasando, ¿verdad? Hay casos en los que la persona solamente está teniendo los síntomas y que además se vuelven patrones, se vuelven repetitivos en sus relaciones porque la persona se sigue relacionando con todas las personas desde esa herida y desde ese miedo sigue relacionándose con codependencia, con sumisión, con un exceso de complacencia, con una obediencia ciega, cediendo sus propios proyectos, su propia familia, para unirse a los planes y a las necesidades de su pareja. Ajá. Y por lo tanto, pues genera a veces una conducta compensatoria en la pareja que puede volverse poco equilibrada o puede llegar a volverse abusiva o puede que por su propia personalidad, el tipo de hombres que se sienta enamorado hacia estas mujeres o el tipo de mujeres que que se llegue a enamorar de este tipo de hombres, sean personas que ya son abusivas, que son controladoras, que son incluso narcisistas, que son perfeccionistas y bueno, pues que esto lleve a la persona a reforzar su teoría o su creencia de no ser valiosa, de no merecer amor y a ser abandonada por este tipo de personas, ¿verdad? También es común que este tipo de personas que tienen estos traumas tiendan a atraer a personas inmaduras, con problemas con el compromiso, o que incluso se enganchen de personas que son huidizas, ¿no? Que constantemente están huyendo del vínculo y de este modo siguen pudiendo repetir con el patrón al que mentalmente están acostumbrados. Fíjense, es bastante complejo. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de sanarlas? Yo, como ustedes saben, soy terapeuta sistémica breve, pero también soy hipnoterapeuta y soy master coach en PNL. Y yo he encontrado que tanto con hipnosis como con PNL son las mejores herramientas para ingresar al subconsciente, extraer ese trauma y poderlo trabajar y que ya no se viva desde el dolor, que se le pueda resignificar, ¿verdad? Em, y por supuesto, a lo largo de la vida, la persona se va a ir enfrentando a nuevas situaciones o va a ir conociendo nuevas personas. Y si ya sanó su herida y si ya se hizo consciente del origen, puede evitar repetir el patrón. Ajá, y puede reaprender a relacionarse de otra manera. Entonces, el tratamiento sí implica muchas herramientas, implica muchas técnicas, implica trabajar no solamente con ejercicios, también con teoría, en donde yo pueda explicarles con la profundidad cuáles son todas las heridas de la infancia, cómo es que se generó cada una, identificar incluso desde la morfología cuál fue la herida fundamental de ese niño y cuál es la herida fundamental que tiene el adulto, e ir trabajando herramientas y ejercicios, técnicas, meditaciones específicas para sanar cada uno de ellos, cada una de esas heridas. Por lo tanto, he creado un curso que es de 4 semanas. Empezamos ahora en febrero y va a ser los martes
de 8 de la noche a 9:45 o 10, ¿verdad? Pues luego depende bastante de la participación del grupo que tanto se extiende, pero ustedes saben que yo soy de carrera larga, ¿no? Mientras ustedes quieran seguir, seguimos. Ajá. Y pues bueno, te lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque puede ser el origen y la base de justo ese problema que no has podido trascender. Ahora se me está pasando comentarles justamente cómo es que todo esto se relaciona con la depresión, ¿verdad? Con base en la herida fundamental que tenemos o heridas, es qué tanto nos van a doler los acontecimientos de la vida cotidiana. Por ejemplo, una persona que tiene una herida del abandono o del rechazo va a experimentar una ruptura de pareja de una manera muy intensa, muy dolorosa y que puede llevarla a la depresión. A diferencia de alguien que no tiene esta herida, ¿no? Probablemente diga, bueno, pues ya terminé esta relación, gracias por todo, namaste y bye, ¿no? La siguiente o el siguiente y listo, ¿no? Eh, por ejemplo, una persona que tiene la herida de la humillación, es probable que desconfíe, por ejemplo, de sus capacidades, o también una persona con una herida del rechazo puede ser alguien que no cree en sí misma, que sea insegura y que esto ocasione que en sus empleos o en su trabajo constantemente esté pensando sobre sí mismo o sí misma, que no va a ser capaz, que no va a hacer las cosas bien, que la gente la va a criticar, que va a fracasar, que no va a poder entregar a tiempo un trabajo. Y por ejemplo, estas son las personas que tienden, por ejemplo, a procrastinar mucho, ¿verdad? Porque están muy estresadas ante un reto y necesitan primero relajarse, distraerse y agarrar valor. Y justamente esto ocasiona que su profecía muchas veces se cumpla, ¿verdad? Porque no querían fallar en el trabajo, pero por estar procrastinando, terminan fallando en una entrega o teniendo presión, teniendo problemas. Entonces, esta herida, por ejemplo, del rechazo, se pudo originar con papás muy críticos, con papás muy exigentes, duros con el niño, que le decían constantemente, ah, es que tú no sirves para nada, es que no vas a lograr nada en la vida porque eres un burro, una burra, vas a reprobar, no, tú no puedes hacer nada bien. Y esto se le grabó al niño en su inconsciente. Ojo que obviamente un padre o una madre que está regañando al niño no lo hace así de bonito, ¿verdad? Va acompañado de un tono fuerte, de gestos feos, ¿no? Hacia el niño. Y es ahí donde al ir ideas acompañadas de sonidos, de imágenes, producen un trauma profundo en el niño, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando este niño crece y se grabó todo esto que le repetían y le repetían en su inconsciente, se convierte en algo así como el soundtrack de su vida, ¿no? Y lo que le está deprimiendo en la actualidad no es lo que está pasando en su exterior, porque muchas veces es gente que en realidad sí es muy exitosa, que tiene toda la preparación, los estudios, que incluso ha recibido buena retroalimentación de sus jefes, de sus compañeros, pero que por las cosas que se está diciendo constantemente se deprime. Por otro lado, voy a ponerles el ejemplo de una paciente, ¿no? Que pudo ser abandonada, por ejemplo, por el padre cuando era niña o constantemente criticada por la madre y eso la llevó a sentirse rechazada, que cuando es adulta en sus relaciones tiende a constantemente estar pensando que no es querida por su pareja, que no es aceptada, que la van a abandonar, que incluso su pareja se puede ir con cualquier persona porque cualquier persona es mejor que ella. Ajá. Y esto la lleva a tener constantemente sentimientos y expresiones de reclamo hacia su pareja, de demanda de atención. Y pues esto puede llevar a que la pareja
pues se canse, ¿verdad? De decir, oye, es que nada es suficiente para ti, todo el tiempo tengo detalles contigo, te estoy llamando, te he demostrado con acciones que estoy para ti, que quiero estar contigo y sin embargo, sigues expresándome que no sientes que te quiera o que te dé suficiente atención, ¿verdad? Y noten cómo estos pensamientos y esta forma de sentirse de esta persona puede llevarla incluso a crisis de ansiedad o depresión, pero es su mente, ¿verdad? No coincide con la realidad. Por otro lado, también es cierto que una persona que fue rechazada de niña, que fue humillada, que fue abandonada, que fue tratada con injusticia, porque les digo, a veces vienen en racimo las heridas, puede tender a escoger a parejas que la traten mal, que le insulten, que le falten al respeto, que no le den afecto, de verdad, y que de esta manera ella siga repitiendo el patrón de vida, de experiencia y de pensamiento al que está acostumbrada, ¿verdad? Porque a lo mejor vivió violencia muchos años. Hay personas que viven estas situaciones de violencia intrafamiliar, no solamente en la niñez, después también en la adolescencia, en la juventud, después de la primer pareja a la cual se sienten atraídas, es una persona violenta porque no identifican que las señales de agresividad sean algo malo porque es lo único que conocen. Sin embargo, esto sí les lastima, sí les ocasiona traumas, porque la gente violenta grita, avienta cosas, ¿no? Dice groserías, le baja la autoestima a la persona. Y entonces se genera otro nuevo trauma que solamente le echa sal a la herida y la hace más profunda. Y entonces imagínense desde dónde se va a relacionar esta persona, esta mujer que tiene una herida que cada vez es más grande, ¿verdad? Obviamente por esa falta de amor propio, es muy probable que si tiene dos opciones de pretendiente, pues se sienta más a gusto con la cual, cuyo trato sintoniza con la opinión que tiene acerca de sí misma y con la manera en la que está acostumbrada a ser tratada, ¿verdad? Eh, por todo esto, ¿verdad? Es sumamente importante trabajar estas heridas de la infancia sumamente importante, ¿no? Ahora sí que no es juego. Y bueno, ya no me extiendo más. Si tienes más dudas, puedes dejarme tus preguntas acá abajo, ¿no? Y puedes preguntar por la promoción que hay en mi próximo taller. Em, si estás viendo este video en otro momento, quiero decirte que todos los meses tengo curso de las heridas de la infancia. A veces va variando el día de la semana, pero bueno, estés viendo este video en el momento en el que lo estés viendo, no dejes de contactarme por mi Facebook o por mi Instagram. En los dos casos estoy como Gabriela Merino Psicóloga o en mi WhatsApp directo con la Ada de México 2281 739018 y puedes preguntarme por el taller de las heridas de la infancia y puedo darte la información de las promociones vigentes o checarlo, puedes checarlo en mi página, ¿no? Acá abajo. Pues les envío un abrazo con muchísimo cariño y y las invito a tratarse con mucha compasión y a entender que no están solos. Todos, de manera directa o indirecta, tenemos alguna herida de la infancia y simplemente es cuestión de irnos haciendo conscientes, de sanarlas, ¿verdad? De integrarlas y de esa manera poder, pues, enfrentar la vida de una manera distinta, ¿verdad? Desde esa aceptación de, ¿sabes qué? Sí, sí tengo esta herida, sí, sí llevo
X cantidad de años repitiendo este patrón que yo no elegí, pero que he seguido repitiendo. Ajá. Y ahora que soy consciente, ya no más, ya no lo pienso repetir más, ¿verdad? Pienso empezar en primera, desde esa aceptación de este problema que tengo, sanarlo, porque vamos a trabajarlo con, como les decía, con distintas técnicas, pero también a partir de esa nueva relación contigo misma o contigo, a tratarte con más amor y a elegir conscientemente no repetir el patrón de comportamiento, ajá, o el patrón de comunicación que tienes contigo misma que te lleva a relacionarte con gente que te lastima o a lastimar a otras personas, ¿verdad? Porque puede ser cualquiera de los dos casos o los dos. Ajá. Entonces, cuídate mucho y estamos en contacto. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.